noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Esta noche les presentaremos una entrevista exclusiva con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, profesor de la Universidad de Harvard, quien estuvo en Managua la semana pasada participando en una conferencia internacional sobre desarrollo humano sostenible. En un momento les presentaremos la visión que tiene este economista y filósofo, reconocido como uno de los más influyentes pensadores contemporáneos en cuestiones de desarrollo y la lucha contra la pobreza, que son los grandes temas de actualidad en el debate nacional e internacional. On the other hand, in the absence of a fully democratic multi-party system, one could say that there is something in the human development that's lacking. Les presentaremos un reportaje sobre un problema que afecta diariamente a miles de personas, la violencia y la inseguridad ciudadana en el mercado oriental. Y al final del programa, un cineasta guatemalteco descubre uno de los filmes más antiguos realizados en Nicaragua hace exactamente 80 años, cuando se inauguró el monumento al poeta nacional Rubén Darío el 24 de septiembre de 1933. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Los usuarios del transporte interurbano de la capital enfrentaron días de caos. La empresa M-Peso implementó el uso exclusivo de la tarjeta electrónica en el 30% de los buses, acuerpada por el Instituto de Regulación del Transporte Municipal de Managua. Mientras los vehículos de solo tarjeta viajaban vacíos, miles de managuas se agolpaban para subir en los buses que aceptaban el pago mixto. Defensores de derechos de los consumidores alegan que la ciudadanía puede recurrir contra la política de pago electrónico exclusivo, pues esta entra en contradicción con la obligación constitucional del Estado de facilitar el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, el IRTRANMAP mantiene su plan de incrementar progresivamente el número de unidades de pago electrónico exclusivo hasta el 1 de octubre, cuando solo se aceptará tarjeta en todos los buses del sistema. Imponiendo, esto es una imposición. Esto es una imposición que están haciendo, están violentando los derechos del ciudadano. ¿Creen que un bus lleno de gente va a pagar todo el mundo con tarjeta? ¿Quién lo cree? Esa opción la que esta empresa M-Peso está imponiendo a los usuarios del transporte urbano colectivo a usar a fuerza, con todo lo que ellos dicen, a la presión, que usen esa tarjeta, y no es bueno eso. Están violentando los derechos de los usuarios del transporte urbano colectivo. El Fondo Monetario Internacional reconoció el buen desempeño macroeconómico de la economía nacional, que le sirve de carta de presentación al gobierno para negociar un nuevo programa con este organismo. La misión del fondo se reunió con representantes del Banco Central y del gobierno para evaluar la política fiscal, la recaudación tributaria y el gasto público, como paso previo a las negociaciones. La próxima semana inicia la negociación entre gobierno, empresa privada y sindicatos sobre la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri, adelantó que deben elevarse los porcentajes de cuota patronal y laboral y que se negociará este incremento que deberá garantizar la sostenibilidad del seguro social. Los diputados de las comisiones de Justicia y Mujer en la Asamblea Nacional dictaminaron por unanimidad la reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Organizaciones de mujeres criticaron la medida, pues consideran que es un retroceso en materia de derecho que prolongará el ciclo de violencia. En lo que va del 2013, al menos 60 mujeres han muerto por violencia intrafamiliar, según la organización Católicas por el Derecho a Decidir. En una larga entrevista concedida a una revista jesuita, el Papa Francisco expresó que apoya la búsqueda de espacio para las mujeres en la Iglesia. El pontífice criticó los discursos obsesionados con atacar el aborto y el matrimonio entre homosexuales y se expresa a favor de que los pastores acompañen a los fieles sin condenar a nadie. Nicaragua interpuso una nueva demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en la que reclama la delimitación marítima más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribe. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó desde una fragata en el Caribe la nueva demanda, alegando que es improcedente y temeraria, y que los colombianos defenderán con vehemencia y contundencia su territorio. El borde externo de la plataforma continental de Colombia, 200 millas de sus costas continentales, están lejos del cogollo, que es el límite externo de la plataforma continental de Nicaragua, en las 200 millas que ya está reconocido. Las aguas intermedias entre el borde externo de la plataforma continental de Colombia
y la de Nicaragua, ya reconocido, son aguas internacionales sobre una plataforma continental en aguas internacionales. Entonces Colombia, no viene a cuento que Colombia se oponga a esa gestión de Nicaragua. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Vamos a una pausa y regresamos con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, uno de los más influyentes pensadores contemporáneos en el tema de desarrollo humano sostenible. I think it's very important not to suppress information, to allow medium freedom. It's important for people knowing what's going on. It's important for the government understanding what is going on and what people demand. It is very important for people to talk with each other to decide. En septiembre mostremos nuestra bandera, mostremos nuestro orgullo de ser nicaragüenses. Que cada bandera le grite a todo el mundo que seguiremos adelante, que nuestra gente es lo más importante y que nuestro país es lo más grande. Seamos bandera siempre. Escuchando tu música favorita. Sumergiéndote en una buena lectura. O disfrutando una charla amena con tus amigos. Siempre encontrarás la forma de relajarte. Tómalo con gusto. Deleítate con Selecto. Café molido 100% puro. Farmacias Medco y Solotlán, nicaragüenses de corazón. Buenos precios, amplio surtido, delivery gratis. Super beneficios con su membresía del programa Salud al Día. Llama gratis 1-800-2224. Farmacias Medco y Solotlán, 60 años al servicio de los nicaragüenses. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Cada familia tiene sus dolores de cabeza y la mía no es la excepción. El dolor de cabeza de mi esposo es el novio de nuestra hija. El de ella son las travesuras de su hermanito. El de mi hijo es tener que hacer las tareas antes de jugar. Y mi dolor de cabeza es el de todos ellos. Por eso tengo Aliviol, el analgésico que alivia rápidamente el dolor y el malestar y sin ningún problema. Aliviol, el alivio que necesitas. El doctor Amartya Sen es un economista y filósofo indio, Premio Nobel de Economía, considerado uno de los más influyentes pensadores contemporáneos en temas de desarrollo. Actualmente es profesor de la Universidad de Harvard y durante muchos años ha enseñado en Oxford, Cambridge, la London School of Economics y las principales universidades de la India. Amartya Sen es el autor de una veintena de libros, entre ellos sobre la desigualdad económica, pobreza y hambruna, ética y economía, y desarrollo y libertad. Su último libro se titula Incertidumbre en la Gloria y trata de las contradicciones del crecimiento económico de la India, su país. En 1998, la Academia de Ciencias de Suecia le otorgó el Premio Nobel de Economía por sus aportes a la teoría de la elección social, en la que incorpora bienes como libertad e igualdad en la teoría del desarrollo. Su trabajo en el campo del desarrollo económico ha tenido una influencia determinante en la formulación del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Precisamente la semana pasada el profesor Sen estuvo en Managua, en el campus de la UCA, participando en un seminario sobre desarrollo humano sostenible auspiciado por el PNUD. Acérrimo defensor de la libertad de prensa, el profesor Amartya Sen nos brindó una entrevista exclusiva para la televisión nacional y esto fue lo que nos dijo. Profesor Sen, usted vino a Managua a atender una conferencia sobre desarrollo humano. ¿En qué se diferencia este concepto de lo que conocemos como crecimiento económico? Well, economic growth traditionally has been seen in terms of the expansion of the overall national income, gross national product.
some other measure of total income of a nation. Now, human development differs from it in two different ways, two distinct respects. One is that it's really concerned not so much with the products and commodities we have, but the nature of the human life. People have how long they live, how well they are, whether they're bothered by ill health, illiteracy, and that kind of thing. It takes into account income as well, but among many other factors. And also it's concerned with the not just the aggregate for the nation, but it's also seeing how the aggregate plays up in the lives of individuals. Now, you cannot capture in one number all that, but human development as an approach is an attempt to go in that direction, and there have been many other supplementary measures since then. ¿Qué tipo de relación existe entre desarrollo humano y el tipo de gobierno o instituciones políticas? Por ejemplo, ¿se requiere tener instituciones democráticas o se puede lograr con un gobierno autoritario? Well, I think that's a very interesting question. I think it really depends on how broadly you define human development. Because if by human development you include the ability of human beings to lead the kind of life they want to lead without being restrained, either by poverty and forces of circumstances, or by epidemics, famines, and so on, or by an authoritarian government, then having a democratic society is part of the requirement of human development. But it's not the only requirement. There are other things, and I won't say more important, but different, like how long you live, how free from illness you are, how much you have been able to conquer undernourishment and indeed malnourishment of not having the right kind of nutrients, how well you are, how educated you are, what opportunities you have. Now, these latter things can sometimes flourish quite well in a society which is not democratic. I mean, in that respect, for example, China actually has done very well. On the other hand, in the absence of a fully democratic multi-party system, one could say that there is something in the human development that's lacking. Now, the Human Development Index, the kind of thing that came around and been much used since the 1990s, they have tended to concentrate more on economic things like, more immediately tangible and more immediately measurable things. And therefore, they've been focused on life expectancy, focused on literacy and education. And in this perspective, democracy hasn't really figured. Not because it's not important, but because it's difficult to put it into an index in that kind. So I think one has to bear in mind that there are many things that can happen, even in the absence of democracy, but ultimately, to make them sustainable, you have to have a democratic system. In the absence of a democracy, a country could go to it like South Korea and have very good human development figures, or can go towards North Korea and have pretty foul human development figures. So it is, I think democracy is both important in itself and also in guaranteeing the ability of human beings to choose the kind of society they have reason to want to live in. Usted ha investigado de manera exhaustiva sobre la importancia de la libertad de prensa, la transparencia y el debate público para prevenir hambrunas. ¿Cómo funciona esa relación? Famines are very easy to prevent. It's absolutely amazing they take place because it's not like regular hunger, of which there is a lot in the world, which is not like famine because people just don't have enough food or the right kind of food. But famines is such an extreme state of starvation and illnesses connected with starvation, movement of people from one part to another looking for food, trying to eat anything, even from the dustbin and garbage cans. And in that kind of situation, people die in very large numbers. Now, India, where I come from, continued to have famine. I mean, the British Empire began in 1770 with a gigantic famine, and it ended with a gigantic famine in 1943. It was a regular feature. And it stopped immediately with independence. That was easy to do, because with independence and a democratic society, multi-party,
no government can actually get away with allowing a famine to develop. And now you come back to the first proposition that famines are easy to prevent, and therefore they were immediately prevented. That simply went away. On the other hand, there are a kind of other problems which are very serious, not perhaps as dramatic or not as catastrophic as famine, like regular undernourishment, of which, say, in India there is a lot. And I've recently written a book along with Rodriguez discussing why deprivation is so large in India, including very large amount of undernourishment, very bad system of healthcare, and continued illiteracy. And, the proportion of literacy had gone up, but not nearly anywhere that the country should be proud of. So given all that, the question is, why is it that it works in the case of famine, but not the others? Now, famines are very easy to dramatize. People understand the government responsibility immediately. But when you have some people going around somewhat underfed, therefore more prone to illness, there are schools, but they are not really run properly, or there are not enough schools within close distance. That is a much more dramatically difficult thing to emphasize. And I think I'm very critical of the way the Indian political party and the media has worked, and the book is a lot about that. And we have to do a lot more in order to eliminate undernourishment and illiteracy and ill health, in the preventable ill health, in the same way that India has dealt with famine. Usted ha dicho de forma categórica que el debate público es la fuente más importante de cambio social. ¿Por qué? Public debate makes people understand a catastrophic problem, or a difficult problem, or simply a major problem, when you could not just thinking about it, get it. You hear from others, you discuss. Humanity has always learned from each other. Also, in deciding on what we should do, what are our priorities, we have to bear in mind that public debate can enrich it a lot. I mean, just to give an example, not famine, again from India, about 10 years ago, suddenly we were told that India was going to become the biggest focus of AIDS epidemic. And all the predictions coming from the UN, etc., put a larger number of AIDS patients in India than anywhere else. Now that became, unlike normal undernourishment, which actually shamefully continued, this became suddenly a dramatic alert, rather like the famine. And there were a lot of actions taken. And, when actions are demanded by the public, and in a democratic government, when there's a pressure there, coming from the opposition, coming from the media, then something happens. Now, no one now thinks that India is going to be the center of AIDS epidemic. The problem hasn't gone away, but the numbers are turning out to be minute in comparison with what was predicted. So there are a number of other ways in which public discussion is effective in translating a problem into its recognition and remedial. And secondly, it also allows us to discuss what is it that we should emphasize. Veamos ahora la otra cara de la moneda. ¿Cuáles serían las consecuencias en una sociedad donde hay una tendencia a controlar la prensa, ya sea por el gobierno, por grupos privados, y para imponer un monólogo oficial? Yeah, I think that's an interesting question. Let's take the case of China, because China is a very interesting case, because I believe it's not just my politics, but I do believe that the Chinese government, even at the time of Mao Zedong, was trying to do a lot of good for the country. But it failed. It had a gigantic famine at the period of Great Leap Forward, when 30 million people died. Now that is the time when for 3 years the policies were unrevised, even though 10 million or so people were dying each year. What happened? The newspapers were completely controlled, so no one criticized the government, and the government itself came to believe its own propaganda. Ultimately, when 3 years later the change came, one of the more interesting statements is that of Mao Zedong in 1962 to a lecture of 7,000 members of the Communist Party. And he said, it's the only time I've seen him saying that in the absence of democracy, we can't plan very well, because the government was misled, because we were not getting the information from the ground. So this is Mao's rather hesitant tribute to democracy. But then, when
and then there were a period of cultural revolution in which some good things happened, one shouldn't deny, but there were also quite a lot of bad things. Then came the economic reforms. Very many good things happened. They marketized industry and agriculture with great success, and they needed to do it. They were too suspicious of the market. But suddenly, compared with the period in the Maoist period, when everyone was covered in healthcare, the new government decided you have to buy your medical insurance, as in the United States. The result was the percentage of population covered dropped from 100 to about 10%. And as a result, and we've discussed it in our book, if you look at it, the life expectancy was dramatically going up, suddenly started faltering. Now it took about 25 years for the Chinese to catch up and change that. Now, so at the same time, there's no question that as the dialogue in China, despite not having a multi-party system, I mean, I go to China quite often. I think there's a lot to learn from it. The Chinese government knows that I don't approve of everything in there, but I do admire those things which are there to approve. And I'm also a chair, actually, a advisory group of the Development Institute of Peking University. So I've seen how the scope of dialogue has increased. As it increased, the Chinese economy has become better rather than worse. So I think it's very important not to suppress information, to allow media freedom. It's important for people knowing what's going on. It's important for the government understanding what is going on and what people demand. It is very important for people to talk with each other to decide what are the priorities there. Is it a priority to have some kind of mechanical criteria of GDP growth, or is it a priority about the nature of human life and how we can enhance it and how we can reduce poverty, which has so many different dimensions? How do we think about it? So all these questions is very dependent on open public discussion. Usted ha escrito sobre la necesidad de una alianza entre el Estado y el mercado, entre lo público y lo privado. ¿Bajo qué reglas? I don't think the public and the private sector get into an alliance on their own. I think people have to determine how they would fit into an overall pattern. You know, when I have if I'm ill, and if I get medicine from a doctor, and if I decide on what nutrition to have on the basis of either traditional knowledge or because of advice of a nutritionist, this is not an alliance between nutritionist and doctor. It's an alliance of me with doctors and nutritionists. So similarly for the people, the public sector has a role, the private sector has a role. Private sector, the world experience indicates, including that of China, that quite often the private sector can do enormously good in terms of industries, and particularly agriculture. On the other hand, the private sector in healthcare could be quite disastrous, particularly when it makes it the healthcare unaffordable to the people. So I think there's a role, and similarly about education. So and also even in industries, sometimes it is quite important to make sure that the dominance of a narrow view of economic advantage or profit seeking doesn't subvert the interests of the public in general. And while doing that, I think we have to balance in an intelligent way between the public and private sector. And that's why some of us emphasize, and the conference you referred to, for which I've come, have been quite keen on generating public discussion. Because it's through public discussion we decide what's the role of the state, what's the role of the market, not the public, what's the role of the private sector, what's of the public sector, what balances we should choose. Central to it is humanity, human reasoning, and society in which human beings reason, argue with each other, learn from each other, try to influence each other. I think one shouldn't think of it as public and private getting into, kind of, that looks like a kind of a clash between two titans. We don't want that. What we want is people being in charge, in control. Usted aboga por la necesidad de inversiones públicas masivas en políticas sociales como salud, educación. ¿Es posible lograr esto sin caer en el clientelismo político? Yes, it depends how you do it. I think there's nothing as important as accountability in producing these things. And it's a mistake to think that all you have to do is to set up these state enterprises and it will work.
they'll never work like that. You have to have a system of accountability, and many countries have failed. And the state versus private debate is very often a kind of pale reflection of accountability versus no accountability debate. But if you have accountability, then a system can work much more and much more efficient, much more strongly and much more efficiently. So yes, it is, but you have to say that why is it that what are the scope of corruption, what are the scope, you said they use the word clientelism, what are the different ways in which they manifest themselves, and what we can do about it. It can certainly be done, but it would not automatically be done. So I think state versus, you see, there's something quite misleading about the state versus market debate. Because, and for example, in India, there's a lot of people very keen on privatizing everything. And among other things, you read in the newspaper that the Chinese power sector works better than India, because Indian power sector is state, Chinese power sector is private. Now, the fact is the Chinese power sector is not private, it's also state. But they have a better accountability system. Not easily, they had big problems initially, but they've developed a better accountability system than India has. So, to say that privatize because that's what the Chinese do is A, an error, B, a mistaken conclusion. But on the other hand, to learn from China how to do accountability and what to make of the profit of the electricity industry, for example. In India they tend to subsidize really basically the more powerful groups of the people. Subsidize electricity in towns, subsidize diesel, all kinds of things. Whereas in China, they have tended to use it mainly to keep the power sector well stocked so that they don't have the kind of power failures that is quite common in India, maybe less common than in Pakistan, but it's still very common. So I think it's very important to put the debate where it is, should be, namely accountability. Cuando usted lee en los medios noticias sobre un boom económico o progreso económico, ¿a qué le pone atención? Well, I look at two things. I look at who is it benefiting and who are being left behind. But I also look at what the basis of the boom is. And let me come back to India again. I'm illustrating it partly because I know more about it, partly because I've just written a book on it. I think one of the reasons why the economic boom in India which was quite high. India was the second fastest growing large economy in the world, growing at 8.5% for some years. But one of the things was that the impact of it on public services, I mean, they were generating public revenue, but the impact of it on education and healthcare was far less than what could have happened. In addition to the fact that quite often the poor were not getting much of a share of the boom. But there was a second thing. Since the boom was primarily based on fairly high-skilled labor force in information technology, in pharmaceuticals, in specialized auto parts and so on. A few fields. So they were benefiting those who were already well educated in school and had a good technical education, even when half the country don't have any kind of decent schooling at all. So I think the basis of the boom is very important. And it's not so much to say that economic boom is not itself adequate, but that an economic boom that does not encompass the people, that doesn't draw on the people, is basically very fragile. Usted se describe como un feminista. ¿Es optimista sobre el progreso de los derechos de la mujer? Yes, I am, but I'm a feminist despite being a man, as you recognize, because I think for two reasons. One is that the interests of women have been neglected, and justice to women have been neglected in a big way, and that applies to many countries, including to India. But also, in the context of the feminist literature, a lot of inequalities got discussed, which was easier to understand for people than other kind of inequality, like class. For example, men and women tend to live together in a family, and therefore it's much easier to communicate female deprivation. Capitalists and workers don't live together in the same family. As a result, quite a lot of understanding of what's wrong with the inequality of capitalism
came via the feminist literature because it was easier to communicate through the family picture. So yes, I'm feminist, and am I optimistic? Yes, I wish it moved faster, but is it moving? Yes, it's certainly moving. Algunas personas lo han descrito a usted como la conciencia de la profesión o como la Madre Teresa de la economía. ¿Esa es una descripción justa o incorrecta? They are the most idiotic remarks I can think of. Because first of all, taking the Mother Teresa, I have a great admiration for her. She sacrificed her life, and she had a different way of approaching it. She didn't think that she should live ostentatiously, and she didn't think that I don't live ostentatiously, but I don't dislike comfort in a way that Mother Teresa was ready to sacrifice. No, it diminishes Mother Teresa. It's a silly remark. On the other hand, it's I who stay up late at night trying to make sense of numbers that seem to don't make any sense. Mother Teresa doesn't do that. So why compare two persons who have got nothing to do with each other? And to say that I have consciousness of economics, it was said by a very great economist in a very well-meaning way. But I think that diminishes the subject. Because right from the beginning, we should think of classical economists. Adam Smith, Karl Marx, John Stuart Mill. They were very concerned about how society is doing. So in the process of trying to praise me, and I don't even regard that as praise, I regard it as a kind of bizarre remark, they denigrate the subject, which I think is very unfair to the discipline. And it's not just that they get the history of economics wrong, it's also that they get the potential for economics serving as an ally of human progress wrong. Entonces, ¿cómo describe usted su propia contribución como economista? I describe my contribution as trying to work with other economists to make a little more sense of the world by using economic reasoning. And, each of us bring in some understanding, some appreciation, some experience, and we interact. I'm very happy to interact with economists. I don't go around grumbling about economists. I was asked to be president of the American Economic Association, which I agreed to. President of Indian, I agreed to. President of International, I was elected to be president of the Econometric Society. Did I regard that these were tensions? No, because the Econometric Society is mathematical economics, and I'm also very interested in that. I don't think the world in which you live with a grumble all the time is a very good world for you or for the world. And I don't have any great grumble. Do I want to influence other economists to think similarly to me in those fields in which I'm confident? Yes, I do. Do I argue about them? Yes, I argue about what has happened in India. I've written extensively on why Europe has gone off the rail altogether, why the European Union was a very great idea, but while the monetary union and the euro coming before a political union was a mistake. I'm not even I'm an Indian citizen, live primarily in America, but this doesn't prevent me from participating in it. But I'm not bringing conscience into them. I'm bringing reasoning into them, I hope. I don't think I differ from anyone in terms of having more conscience than others have. Eso es lo que dice el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, y ojalá que estas reflexiones sobre la importancia de la transparencia y el debate público para el desarrollo sirvan como incentivo o como punto de partida para que en Nicaragua se establezca una cultura de diálogo y debate abierto, sin descalificaciones, para promover la discusión que tanta falta hace sobre las políticas públicas nacionales. Vamos a una pausa y nos trasladamos al mercado oriental y los problemas de seguridad ciudadana. Pandilleros activos que me han dicho que ellos se arman en el mercado oriental. La educación temprana y básica es fundamental para el progreso y crecimiento económico de un país. En Nicaragua, la inversión en educación por estudiante de primaria es de solo $196 al año. Menos de la mitad de los que ingresaron desde el primer grado logran terminar sexto grado. En secundaria, solamente la mitad de los que ingresan al primer año logran completar el quinto año. La inversión en secundaria es de solamente $118 por estudiante. 3 de cada 10 niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema escolar.
Solo hay un estudiante en la educación técnica por cada 20 en las universidades. Para lograr una Nicaragua más justa y más próspera, necesitamos incrementar el presupuesto en la educación al menos hasta el 7% del PIB, priorizando la educación preescolar, primaria, secundaria y técnica. Si invertimos en la educación de calidad, invertimos en Nicaragua. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, UNIDES. ¿Tenés un smartphone metido en la cabeza? ¡Go Smart! Sácatelo y llévatelo en un combo, todo incluido. Go Smart. Pásate a postpago y llévate un smartphone como el Samsung Galaxy Pocket, el B-Mobile AX510 o el Nokia Lumia 520, con minutos, mensajes y navegación, todo incluido en un mismo plan. Movistar. Compartida, la vida es más. En septiembre mostremos nuestra bandera, mostremos nuestro orgullo de ser nicaragüenses. Que cada bandera le grite a todo el mundo que seguiremos adelante, que nuestra gente es lo más importante y que nuestro país es lo más grande. Seamos bandera siempre. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. En el mercado oriental circulan diariamente más de 50.000 personas, moviendo unos 25 millones de córdobas. Esa cantidad de dinero representa un imán para la delincuencia y por eso el oriental es una de las zonas de atención prioritaria de la Policía Nacional. A finales del mes pasado, en el oriental ocurrió un hecho de violencia sin precedentes que dejó como saldo 2 muertos y un herido grave. Álvaro Navarro estuvo en el mercado más grande del país, conversó con comerciantes y compradores, habló con expertos en seguridad y autoridades policiales y nos cuenta cuál fue la causa de fondo que desencadenó esta tragedia. Como todos los viernes, el mercado oriental vibraba con la energía del día de pago. ¿Qué está buscando, señora? Pregunte, doña, ¿qué están buscando? ¿Chimbomba, caramelo, tarjeta? En el sector de las piñatas, un desconocido desenfundó una pistola y disparó contra 3 personas. Cuidado, dos muertos y una muchacha va grave al hospital. Iba el señor con una muchacha, como era más joven que él, un chavalito como de 12 años, le tocó la mano y le ofreció que era lo que quería, que andaba buscando. Entonces dice que el señor se regresó y le pegó un empujón al niño. Entonces el papá del niño pues le dijo que porque le empujaba al hijo. El dueño del tramo le dijo que se agarraran y todo, y el señor iba caminando. Le dijo que iba cagado, que iba vaciado. Entonces después se regresó el señor y le dijo, ¿querés que te mate? Le dijo el señor, dale, matame, ¿quién te tiene miedo, viejo? Le dice el dueño del tramo, el papá del chavalito, y se sacó la pistola y lo valió. 2 personas murieron de forma instantánea. Juan Carlos Hernández, comerciante de 34 años, y Mario Morales, vendedor ambulante de 79 años. La tercera víctima, Judith Hernández, de 26 años, ingresó de emergencias al Hospital Bautista y sobrevivió a 4 balazos. El tiroteo es un caso extremo de violencia y representa un síntoma de la inseguridad que los comerciantes del Oriental asumen como algo cotidiano. ¡Dale, dale, chavalo! Aquí pasan ladrones, vieras cómo corren y nosotros aquí, entonces nosotros también arreglamos nuestra vida porque vienen disparando y cualquiera le pueden dar un balazo o algo. Y ese es el negocio, la vuelven. El experto en seguridad ciudadana Roberto Orozco estudia las cifras policiales disponibles hasta el 2011 en el Distrito 4, donde se ubica el mercado oriental. El índice delictivo promedio era de 700 delitos por cada 10.000 habitantes. O sea, una tasa bastante alta ya.
Esto en cuanto a los delitos generales, y en cuanto a los delitos violentos, a lo que me refiero a asesinato, homicidio, lesiones con armas de fuego, robo con intimidación, andaba por el orden anual del 80 delitos por cada 10.000 habitantes, es decir, una tasa también alta. Sí, eso era el total, más o menos. La Policía Nacional analiza el problema de forma más conservadora. Y estos mercados son los más seguros. Si se dio ese caso muy aislado, pero tenga la plana de seguridad que en los 8 mercados y los 5 principales mercados hay seguridad y que venga nuestro pueblo a comprar, que aquí está su policía para dar seguridad junto con su pueblo. A pesar de esa situación que se dio esa vez, el mercado lo tenemos controlado. Los crímenes delatan el descontrol en la tenencia de armas de fuego y la facilidad con que corren las armas ilegales en este centro de compras. El negocio de las armas en el mercado oriental es uno de los negocios bastante fuertes y bastante altos. Yo he tenido testimonios de pandilleros con los que me he reunido y hablo de pandilleros activos, pandilleros que pertenecen a grupos de riesgo y grupos de pandillas en el Distrito 4, que me han dicho que ellos se arman en el mercado oriental, es decir, van a buscar una escopeta y la escopeta vale 1.200 córdobas, ¿ya? Y pueden encontrar hasta UCI. Según el testimonio grabado que yo tengo de muchos de ellos pueden encontrar en el mercado oriental armas prohibidas, que son armas de uso exclusivo de la Policía Nacional y del Ejército. Nosotros tuvimos que una de las fuentes de suministro de armas son policías, ¿ya? Policías que a título individual, no estoy hablando de la institución, ¿ya? Que a título individual, por una situación económica, llegan a vender su arma de reglamento al mercado oriental. El tráfico de armas, incluso el comercio de armas, debería restringirse. No necesitamos tantas armas. Las armas no dan seguridad, dan inseguridad. Porque cuando uno tiene un arma, pasa lo que pasó esta vez. ¿Qué hubiera pasado si ese señor no hubiera andado armado? Todos muertos estarían vivos. Si ese hombre, por último, se hubiera agarrado a golpes, pero no con una pistola. El detonante del crimen fue el gesto de un dependiente que trabajaba en el tramo de las víctimas. El joven tocó el brazo de la acompañante del autor de los disparos. La reacción fue desmedida ante la ofensa, pero el irrespeto al espacio personal es parte de una cultura generalizada en el mercado. A veces pasas y te tocan las pompas, a veces pasas y se te pegan y te agarran las tetas. Demasiados muchachos vulgares y que te guiñan y que te tocan, te manosean y ya no puedes hacer nada porque les decís algo y ya te vulgarean, te dicen de hijo de pe para arriba. Sí, hay unos cuantos atrevidos que las palpean. Eso tiene la razón de enojarse a veces las mujeres. Se pasan, a veces los muchachos pues quieren abusar, tocar a las muchachas que van pasando y tal vez van acompañadas y pues no les gustan los acompañantes. El Oriental se caracteriza por ser uno de los lugares también muy emblemáticos del acoso callejero, pues el acoso al consumidor y particularmente a las mujeres, o sea, ese manoseo permanente, pues que se quiere justificar pues en el mercadeo que se hace de la venta de productos, pues, pero que en la práctica cotidiana se convierte en un manoseo, en un tocamiento, pues, y que tiene fines sexuales, pues, y que pudiéramos analizar lo que está en la lógica de la violencia hacia las mujeres. La mayoría de los comerciantes justifican esta conducta como si fuera una legítima estrategia de ventas. La gente no comprende que si viene en el mercado oriental, el que no avisa, el que no te toca, te dice, amor, ¿qué buscar? Preguntamos los precios, que aquí, que allá. Entonces, no vendemos. Si nosotros no avisamos el producto, no vendemos. Somos vendedores y así tenemos que tratar al cliente con amor y sí, nuestra táctica de venta para salir adelante nosotros. Tocar algo normal porque si pasa una cliente y yo le quiero vender, le tengo que agarrar para meterla a la tienda. Y tal vez el marido lo agarra por otro lado y ya está la discusión. Si vos querés agradar a un comerciante pues, y querés vender tu producto, lo podés hacer en el marco del respeto. Una cosa es enamorar al cliente, hablarle y decirle del producto, y otra cosa es agarrarle y tocarle y manosearla. Creo que nosotros hemos venido diciéndolo, y yo con mis trabajadores, porque yo tengo a cargo trabajadores también, les he dicho que eso no es correcto, que lo que hay que hacer es vender el producto, no venderse uno. Somos los dueños de negocio los que tenemos que poner el orden, porque si yo miro que un trabajador mío me va a meter a un problema, yo soy el responsable, tengo que ser claro, tengo que ser convincente. Aquí a los dueños de negocio que hay que darle educación, hay que saberlos enseñar cómo tienen que aprender a que el producto lo puedan exhibir sin caer en esas situaciones porque es la tragedia que se los dio. Todo ese ambiente. La directora del Centro de Prevención de la Violencia califica el crimen del Oriental como una consecuencia del machismo imperante. Hombres que son criados en forma machista desde pequeños se convierten en bombas de tiempo.
Y así como ese señor que en el Oriental por cualquier, bueno, supongamos que sí fue una falta de respeto, y fue una actitud machista del muchacho de agarrar a la chavala, y la actitud también machista del otro de sacar una pistola y matar. Ese tipo de mentalidades nosotros tenemos que empezar a frenarla y a transformarla, y la única manera es educando a los niños desde pequeños, en la familia, en la escuela, en todos los ámbitos, desde los medios de comunicación, con una visión distinta de una masculinidad alternativa a los roles machistas tradicionales. No hay registros oficiales sobre denuncias por manoseo o acoso callejero. Tampoco existe un plan institucional para detener esa conducta. Las autoridades prometen atender el problema para prevenir otros hechos de violencia. Oficialmente no se escuchan cositas ahí, pues, pero hay que trabajar, hermano. No hay que estar en eso, que si la tocó o no la tocó. Lo que hay que ver que hay que seguridad, y si hay ese problema, hay que reunir a los comerciantes junto con Conmema, porque aquí son todas las instituciones. Nosotros lo que administramos son espacios, son los tramos. Generalmente esa es una relación, ¿verdad?, que maneja el comerciante, ¿verdad?, con su cliente, con sus compradores. De esta manera nosotros lo que tratamos es de capacitar, ¿verdad?, a la gente con el manejo, en el trato, en relaciones humanas. El recuerdo del crimen siembra el miedo en algunos comerciantes. He visto chavalos que ni quieren ni avisar ya a las mujeres. Ahora lo hacemos en chiste, no toquen, ver y no saber, es decir, ahora no lo vamos a tocar, es decir, no sabemos ni al varón ni a la mujer. Hemos dicho pues de que ahora oferten nuestros productos, pero que no toquen al cliente, porque ya no queremos que suceda una tragedia igual como la que sucedió. Mientras tanto, a casi un mes del tiroteo, los familiares de las víctimas siguen clamando justicia y la policía guarda silencio sobre las investigaciones. Que le caiga todo el peso de la ley a ese hombre y también la mujer, porque si la mujer fuera consciente, entregara, o sea, a su papá, su marido, no sé qué cosa es de él, que entregue al asesino. No está ubicado, tenemos la fotografía, estamos rastreándolo, estamos buscándolo y lo vamos a capturar. Más de 3 semanas después que ocurrió este delito violento, la ciudadanía todavía está a la espera de que la policía esclarezca este crimen y haga justicia, no solamente por el derecho de las víctimas, sino también porque resolver este caso le dará seguridad y tranquilidad a miles de personas que a diario visitan el Oriental. Vamos a una pausa y regresamos con las imágenes históricas de Managua y sus personajes hace 80 años. El talento de tus hijos se perfecciona si les enseñas determinación. Indícales el camino. Dales hoy la mejor preparación. Y mañana ellos darán lo mejor de sí. Formémoslos juntos para triunfar. UAM aspira a más. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Despiertas todas las mañanas, lo primero que haces es informarte sobre la verdad. La Prensa, 87 años, despertando con la verdad a Nicaragua.
Y ahora vamos al estreno en la televisión nacional de algunas imágenes históricas de Managua y sus personajes que fueron captadas hace 80 años en una película que filmó el destacado fotógrafo Adán Díaz. La filmación se hizo el 24 de septiembre de 1933, cuando se inauguró el monumento de Rubén Darío, y el material original reúne 13 minutos de grabación en formato de 35 milímetros en blanco y negro, sin sonido. Nos acompaña el descubridor de esta película, el documentalista guatemalteco Eduardo Spiegler, y la productora nicaragüense Rosana Baumeister. Buenas noches, Rosana. Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el valor histórico de estas imágenes y cómo las descubriste? Pues, antes que nada, gracias por el espacio, y como vos decís, o sea, son 80 años de historia, digamos, es como un viaje de 80 años. El material se filmó en 1933 y como aquí no se podía procesar material en 35 milímetros, don Adán Díaz iba a Guatemala a procesar el material. Entonces el positivado original, digamos, los nitratos, seguramente quedaron ahí en el archivo de Ubico, que era el dictador de Guatemala en la época, y que con motivo de la inauguración del monumento a Darío, le regaló el material y mandó la cámara para que se filmara el evento. Entonces ese material quedó copia, digamos, en Guatemala, porque Adán Díaz, su material, yo entiendo que se destruyó con el terremoto del 72, entonces ya no había copia en Nicaragua. Esta filmación entiendo que se vio alguna vez en Nicaragua. Se vio, según los archivos, aparece que se vio en la casa presidencial o sea, en el año 33, para los allegados del gobierno, me imagino, que fue una proyección privada. En diciembre del 33. Sí, y posteriormente Adán Díaz lo proyectó para la Semana Dariana del 64, en el Teatro Margot. Y fue la única vez que se proyectó. Yo me imagino que esa copia que proyectaron en el 64 se destruyó con el terremoto, o se perdió, pues. Son en total 13 minutos de filmación y cubre dos momentos históricos. Uno es el traslado de los restos del prócer José Dolores Estrada, que el 14 de septiembre se trasladaron sus restos. Porque la inauguración, a la Catedral de Managua. Sí, porque la inauguración del monumento iba a ser el 15 de septiembre, pero llovió tanto en Managua ese mes que lo fueron atrasando hasta el 24. Entonces también filmaron el 14 y filmaron otras cosas, digamos, en lo que dejaba de llover y se daba la inauguración. También van a León y hay como un pequeño homenaje ahí a Rubén Darío, que también es filmado, las calles de León, algunos personajes, pero esencialmente es la inauguración al monumento de Darío. Que veamos un fragmento de un minuto que preparó Eduardo sobre, primero, el traslado de los restos de José Dolores Estrada a la Catedral de Managua. Y ahora veremos otro fragmento de la inauguración del monumento a Rubén Darío el 24 de septiembre de 1933.
Eso es solamente un pequeño fragmento histórico de este documental sobre el cual ustedes están haciendo ahora otro documental, una película. Sí, nosotros estamos desarrollando varios proyectos, ¿verdad? Queremos hacer un documental acerca de este documental, entonces estamos en la etapa de investigación, digamos, de encontrar personas que estuvieron presentes ese día o gente que tenga cintas guardadas en su casa que nos puedan dar para enriquecer o aportar al proyecto. Eduardo encontró la cinta, ¿verdad? Y me dijo, mira, tengo esto, enseñémoselo a la gente. Es súper emocionante porque cada vez que enseñamos más el material, gente se está sumando, digamos, como la cineasta Gloria Carrión, quiere participar con nosotros, Ricardo Willock, que es un productor musical que ha trabajado internacionalmente. También estamos en la parte de levantar fondos, buscando gente que se entusiasme para apoyar el proyecto. Pero testigos del video, un hecho que ocurrió hace 80 años, supongo que será muy difícil encontrar personas vivas, pero supongo quizás algún familiar. Por ejemplo, la persona que filmó fue Adán Díaz, que es ampliamente conocido en el país, uno de los fundadores de la fotografía en Nicaragua. ¿Qué referencias hay de Adán Díaz y esta filmación? Bueno, su nieta todavía es la que tiene el estudio, ¿verdad? Y nosotros fuimos con ella y ella nos llevó a su tío, que es hijo de Adán Díaz, que él estuvo presente el día de la filmación. Él era como el asistente, él no aparece en la cinta, pero él estaba asistiendo, ¿verdad?, a Adán Díaz el día de la filmación. Entonces él lo tenemos entrevistado, viendo el material, donde él va, digamos, contando qué es lo que él se acuerda de ese día, qué era lo que le decía el señor que hiciera, etcétera. Tiene que haber sido un niño entonces. Él era un niño y sí, ahorita tiene 93. Él tenía 13 años para esas fechas. Lo que pudimos ver en este pequeño fragmento, aparece el presidente Sacasa, aparece el general Somoza García, aparece también Monseñor Lescano y otros personajes históricos de la época. Sí, eso ha sido, o sea, maravilloso. Sale el sabio de baile, por ejemplo, que era muy amigo de Rubén Darío y que todavía estaba vivo para la inauguración. Y Margarita. Y estábamos entrevistando a una señora el otro día que también, Martita Lacalle, 90 y pico de años, y al ver el material de repente reconoce a Margarita de Baile, por ejemplo. Entonces hay unas sorpresas ahí y es como muy especial ver filmarlos cuando están viendo el material por primera vez y reconocen o un edificio o una persona o se acuerdan de algo que pasó ese día. Es como una dinámica. Hay un registro de personas que estuvieron ese día, incluso también de jóvenes que entonces eran adolescentes, colegialas, están los nombres de casi todas ellas. No sé si alguna de ellas o sus familiares ustedes han podido tener contacto con ellos. Lo que yo he investigado es que las 13 musas que habían colocado alrededor del monumento, una representaba a cada departamento de Nicaragua. Entonces en el momento de inaugurarlo jalaban una pita y entre las 13 con el presidente Sacasa develaban el monumento. Pero claro, ellas ya tenían 15, 18 años, 20 años en esa época, entonces ya no están vivas. En Nicaragua desde 1979, casualmente al momento del triunfo de la Revolución Sandinista, se conoció una imagen histórica de Sandino que dura pocos segundos quitándose y poniéndose el sombrero. Hay otras imágenes de la marinería norteamericana que seguramente fueron tomadas por algún camarógrafo del ejército norteamericano. Ahora, esto que ustedes han descubierto tiene, digamos, primero tiene una duración mayor que esas imágenes, ¿o hay acaso otros documentos históricos que no conocemos? Hay más películas que andan perdidas y creo que hay un par de películas previas a esta del 33, también filmadas por don Adán Díaz, pero no las hemos encontrado, las estamos buscando. El problema es que en Guatemala el archivo de Ubico, digamos, también, o sea, fue desbaratado con los años y hay una historia ahí dramática que fueron a tirar las películas al basurero, digamos, de la zona 3, como la Chureca aquí, digamos. Y los trabajadores de la Cinemateca en esa época fueron a recuperar latas de la basura. Y yo creo que esta lata sale de ese archivo, ¿no? Pero es lo más antiguo que hemos encontrado. ¿Y esta es una copia original? Sí, esa es la original. Y no hay material más antiguo que este hasta la fecha, digamos. Hasta donde hemos investigado es el registro cinematográfico, digamos, más antiguo que hay de Nicaragua. Y el valor que tiene que el fotógrafo es nicaragüense, digamos. Eso es muy importante porque, como vos decís, las imágenes de Sandino y de los marinos, pues no las filmó un nicaragüense. Y eso es lo más interesante del material, creo yo,
que es un momento crucial para la historia de Nicaragua, el año 33, que se firma el pacto entre Sandino y Sacasa, y bueno, 5 meses después asesinaron a Sandino, digamos. Entonces, y en el mundo también estaban pasando como muchas cosas interesantes. Además del talento de productores, cineastas que están en este proyecto, ¿qué tipo de apoyos cuentan ustedes de parte del gobierno, el Instituto de Cultura, el Instituto de Historia de la UCA, empresa privada? ¿Quién les está apoyando? Ahorita estamos iniciando, digamos, como a tocar puertas, ¿verdad? Hasta el momento hemos ido a la Cinemateca, pero pues nos van a enseñar, digamos, todo el archivo de materiales que tienen, pero estamos todavía en un proceso, no sabemos exactamente quién se va a sumar o no, estamos preguntando, consultando, todavía, digamos, no tenemos ningún apoyo concreto de ninguna institución o ninguna empresa, estamos esperando, enseñando, digamos, estamos mandando el proyecto para ver si se entusiasman. Estamos en esa etapa. Con el proyecto de hacer un documental, ¿tienen ustedes concebido ahora por el momento su duración, su alcance, sus ambiciones? Sí, vamos sobre la marcha porque es lo lindo del documental, que conforme uno va investigando va encontrando otros elementos que al rato son hasta más sorprendentes e importantes que lo que uno ya tiene, ¿no? Entonces estamos en ese proceso y queríamos aprovechar este mes de septiembre porque como se cumplen 80 años exactos, y este es un material que no se conoce por los nicaragüenses, aprovechar el aniversario del 14 y del 24 para transmitirlo por televisión, porque es primera vez que se va a transmitir por televisión ese material, y sin duda la mayoría de nicaragüenses, o sea, nunca han visto este material, ¿no? Entonces, como rescatar esa memoria histórica a través del cine y demostrar lo indispensable que es para la sociedad, ¿no? Gracias, Eduardo, Rosana, y gracias por permitirnos también difundir estas imágenes a través de la televisión nacional. Seguramente hay personas que estuvieron en la sala del Teatro Margot, ¿fue González? Margot en 1964, que habrán vivido la experiencia de haber visto esta película de 1933, que podrían contactarlos a ustedes también para transmitirle seguramente más información para que se pueda hacer este documental y esta película completa sobre estas imágenes históricas de Managua 1933. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Los invitamos a comentar este programa en nuestra página en Facebook. Pueden escribirnos a la dirección semana.tv@gmail.com. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección @cfche y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches.